Sean bienvenidos, buenas tardes. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a tener una meditación acerca de la perseverancia. Es necesaria la perseverancia en la vida espiritual. En cualquier aspecto de nuestra vida es necesaria. Nos lleva al éxito, tenemos fruto de ella, nos da fortaleza y ánimo de ser perseverante. Podemos ver resultados de ser perseverantes. Es necesaria entonces la perseverancia en la vida espiritual, repito, como en cualquier aspecto de nuestra vida. Vamos a leer un texto y antes de darle lectura me presento. Mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, los últimos dos versículos, que son los versículos 57 y 58. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, ¿qué significa la palabra perseverancia? Significa ser constante. ¿Pero constante en qué? ¿En un proyecto? ¿Constante en una actitud? ¿Constante en una opinión? ¿Constante en una decisión? Pablo dice constante y ser firme. Entonces podemos ser constantes, podemos ser firmes en un proyecto, podemos ser constantes y firmes en una actitud, en una opinión, en una decisión. Aun cuando las circunstancias sean contrarias, aun cuando tengamos que nadar contra la marea, las circunstancias vienen en contra nuestra, parece que todo va a hacernos flaquear en la perseverancia, pero la perseverancia tiene que ver con estar firme. Si ya tomé una decisión, voy a permanecer firme en toda circunstancia, por contraria que sea, por difícil que sea, voy a permanecer firme en esa decisión. Si tengo un proyecto, en cualquier aspecto de mi vida, un negocio, una familia, un matrimonio, estudiar, tengo un proyecto de vida, bueno, voy a ser perseverante, voy a permanecer ahí para lograr mis objetivos. De hecho, una de las motivaciones que nos hace ser perseverantes es tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar. Si uno le pregunta a personas que han sido exitosas en su vida, en algunos aspectos, por ejemplo, un deportista, si uno le pregunta cómo logró llegar a donde está, la respuesta común va a ser la perseverancia. Me abstuve, me sacrifiqué, me esforcé, perseveré. A veces sentía que no tenía fuerzas, a veces sentía que ya no podía. Quise renunciar muchas veces por el trabajo, por el esfuerzo que implica ser perseverante o tener un objetivo claro. Pero la perseverancia me hizo no claudicar, la perseverancia me hizo permanecer firme, ser constante y logré mi objetivo. Qué satisfacción para cualquier persona que tiene un objetivo, que se esfuerza, que es perseverante, lograr alcanzar. Qué satisfacción interna tener objetivos claros en la vida y alcanzarlos. Esos momentos son inigualables, son momentos de victoria, son momentos muy especiales, donde uno se traza metas, uno avanza, uno conquista, uno crece a través de la perseverancia. Qué experiencia tan hermosa poder ser perseverante. Ahora, la perseverancia decía que es la clave del éxito, no solo en el aspecto del deporte, en cualquier cosa, en el estudio, en el trabajo, en los negocios, es necesaria, en la educación, en la preparación, en el diario vivir, es necesaria la perseverancia. En ese proceso de ser perseverante, en ese proceso de lograr objetivos a través de la perseverancia, siempre habrá obstáculos. Siempre habrá obstáculos que hay que vencer, que hay que esforzarse. Si veníamos esforzándonos al 100%, quizás va a ser al 200% en diferentes momentos, porque hay obstáculos que hay que vencer, que hay que sobrepasarlos. Ahora también habrá veces en que intentamos ser perseverantes, lograr objetivos, y de repente hay fracaso en eso, hay caídas. Pero el que es perseverante tiene que levantarse y sobreponerse a cualquier fracaso, a cualquier caída, a cualquier obstáculo que se presente
en la vida. Siempre es así. Ahora, dice aquí el texto, entonces Pablo está hablando de ser firmes, está hablando de ser constantes, está hablando de ser perseverantes. Pero ¿cuál es el tema que está tratando él? El crecimiento. Dice, está firme, sé constante, sé perseverante. ¿En qué? Crece en la obra del Señor. Y eso implica una relación firme con Dios, una fe con Dios, una fe en Dios, una relación firme con Dios. Eso implica servir a Dios. Eso implica que no te detenga ningún obstáculo, por muy duro que sea o por muy difícil que parezca vencerlo. Caminar, esforzarme, permanecer firme. Ahora, así como aquel deportista, ¿verdad?, que se sintió desanimado y que no quería seguir en un momento dado, a todos nos pasa en cualquier aspecto de nuestra vida, aún a los creyentes nos pasa eso. Hay momentos en que no queremos continuar, permanecer, por diferentes motivos, pero Pablo está diciendo que demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Dios hay victoria, que en Dios, si tú crees en Dios, si tú te acercas a Dios, si tú confías en Dios, tendrás victoria. No quiere decir que no habrá obstáculos, habrá luchas, habrá pruebas, obstáculos, ¿verdad? Pero tienes la victoria si permaneces. Tienes la victoria en Cristo Jesús. Si permaneces, si estás firme, si continúas perseverando y creciendo, sirviendo a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, vamos a encontrar obstáculos, repito, que van a desanimarnos y van a impedir a veces o tratar de impedir que sigamos caminando. Pero la perseverancia tiene que ver con sobreponernos. Ahora tenemos aquí la promesa de Dios. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús tuvo pruebas también. Jesús pasó obstáculos. Uno de ellos fue el sufrimiento en la cruz, el sacrificio. Sin embargo, era necesario para darnos vida a nosotros. Era necesario para redimir nuestra alma, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para ofrecernos el amor de Dios en acción a través de su sacrificio. Era necesario eso. Pero después de ser crucificado, fue a la sepultura. Y Pablo está hablando en el capítulo 15, está hablando precisamente de la resurrección de Cristo. Quiere decir que la muerte, la tumba no frenó a Jesús. Al contrario, salió victorioso de la muerte. Fue resucitado al tercer día. Fue victorioso. Por eso dice aquí, pregunta el apóstol Pablo, dice aquí, el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando que nada pudo detener a Cristo de la tumba, de la muerte. Nada lo pudo detener, ni la muerte ni la tumba pudieron detenerlo. Fue levantado. Y como fue levantado, tenemos la victoria en Cristo Jesús. La perseverancia, hermano, no es algo que nos propongamos como creyentes. La victoria, la perseverancia, en la fe, estar firmes, es una dependencia de Dios, una sumisión a Dios, una obediencia a Dios. Entonces Pablo está diciendo, estar firmes en la fe, estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria a través de Jesucristo. Tengamos fe, tengamos esperanza. La perseverancia, hermano, en la fe es necesaria. Nos da esperanza. Nos da esperanza. Cuando tú perseveras en la fe, esa perseverancia te da esperanza, te trae como fruto la esperanza. Dice aquí el texto, demos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Permanezcamos perseverantes en la obra del Señor. Y cuando hablamos de la obra del Señor, estamos hablando de una comunión con Él. Estamos hablando de oración, estamos hablando de lectura de la palabra, estamos hablando sobre todo de obediencia en la palabra, de ser guiado en tu vida diaria por Dios, de ser formado, conformado a la imagen de Cristo, en tu carácter, en tu forma de pensar. Hay una renovación en nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar, de vivir. El carácter está siendo formado, transformado a través de la palabra, de ser constante, de permanecer en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia.
No permitas que la prueba o los obstáculos te alejen de Cristo. Hay muchas veces que nos sucede, nos desanimamos, queremos dejar el camino del Señor, ¿verdad? Por los problemas, por los obstáculos, por las necesidades, pero la permanencia o la perseverancia tiene que ver con estar firme en la fe. Y cuando tú estás firme en la fe, quiere decir que le has creído a Dios. Si Dios le levantó de los muertos, nos levantará a nosotros. No para que no tengas obstáculos, sino para que aprendamos a sobreponernos a esos obstáculos y a cualquier necesidad que tengamos. Ahora, ¿por qué nos detenemos? Yo creo que a veces estamos centrados. Aquí Pablo nos está llevando a mirar a Cristo. Nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos detenemos a pensar en las debilidades que tenemos. Nos detenemos a pensar en lo que no hemos alcanzado todavía. Nos detenemos a pensar en las flaquezas que hay en nosotros y no en la victoria que está en Cristo. Debo apropiarme de esa victoria. Debo tomar esa victoria que ya está dada, que me ha sido dada a mí a través de Cristo. Debo tomarla, debo aprender a vivir dependiendo de esa victoria y de aplicarla en mi vida, de creerla y de permanecer firme en la fe. Ahora, esta perseverancia produce fruto. Tenemos fruto, produce fruto en la vida de las personas. Yo decía, les comento, hermanos, que quisiera que en su hogar tomaran estos textos que vamos a leer ahorita, quisiera que los tomaran y los meditaran en familia, por lo menos uno, que lo comentaran entre ustedes. Todos hablan de perseverancia, todos hablan del fruto de la perseverancia en la vida del creyente. Y vamos a ver algunos textos para que veamos, y ustedes lo comentan en su casa terminando el video, ustedes lo comentan y oran con cualquiera de los pasajes que vamos a leer. Y los primeros que se encuentran en Proverbios capítulo 12, vamos a leer Proverbios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 11. Dice así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Quiero que este texto lo vamos a relacionar con la perseverancia. De eso está hablando ahí. De alguna manera está sobresaltando o sobresale la perseverancia. Dice aquí: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Qué está diciendo, hermano? El trabajo perseverante da fruto. El trabajo perseverante da fruto. El que labra su tierra, el que permanece en su labor, el que toma su responsabilidad, el que es perseverante en labrar su tierra, se va a saciar de pan. Tendrá fruto de su trabajo, tendrá fruto de sus manos. Ahora, el que busca a Dios, el que clama a Dios, el que es perseverante en la fe, seguro va a crecer en la relación con el Señor. Seguro va a ser conformado a la imagen de Cristo, el que obedece y obedece y obedece, el que se somete a Dios, el que tiene un objetivo claro, es crecer en su vida espiritual, se va a esforzar, va a ser perseverante. Y lo dice aquí, lo está confirmando aquí: el que labra tu tierra se saciará de pan. El trabajo perseverante dará fruto. Pero dice la última parte: mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Quién es un vagabundo? El que no tiene responsabilidad, el que solo vive por vivir, el que va de aquí para allá sin ningún compromiso, sin ser perseverante en nada. Y dice aquí entonces que el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento, está desperdiciando su vida. Pablo dice entonces a los corintios que debemos estar firmes, que debemos permanecer, que debemos perseverar, creciendo en la obra del Señor siempre, todos los días. Pero el que no permanece de esa manera, el que no labra su tierra, el que no se busca crecer en su vida espiritual, dice aquí, está perdiendo el tiempo. Desafortunadamente así es. Perdemos el tiempo en muchas veces. Bueno, dice aquí otro texto. Ahí mismo en Proverbios 12, versículo 24. La mano de los diligentes
señoreará, mas la negligencia será tributaria. El que trabaja duro va a liderar. El que trabaja duro va a ser reconocido. El que trabaja duro va a señorear a otros o se va a enseñorear de otros. Tendrá abundancia también, tendrá fruto de su trabajo. Pero el que es negligente será tributario. Es decir, que la misma negligencia, la pérdida de tiempo, nos va a requerir tributo. Vamos a pagar tributo al perder el tiempo. Quien pierde el tiempo paga tributo. O se hace esclavo, o tiene resultados de ser negligente. Entonces la perseverancia tiene que ver también con trabajo, con esfuerzo. Tendrá abundancia, será un líder, se señoreará sobre otros. Pero el que no hace así pagará tributo. Pagar tributo es ser deudor, será deudor. La misma actitud le traerá consecuencias. Será deudor. Ahora, dice aquí otro pasaje. Vamos a leerlo, es en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Vamos a leer primera carta a Timoteo, capítulo 2. Los primeros versículos dice así. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate o sé perseverante en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, sé perseverante en la gracia. Esfuérzate, sé perseverante en la gracia. Y lo que has oído de mí, que soy perseverante, que permanezco, esto enseña a otros. La enseñanza que yo te he dado de palabra y de hecho, enseña a otros para que también sean perseverantes. ¿Por qué? Dice, porque ninguno que milita en la vida espiritual, en el reino de Dios, como soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida. Porque su fin no es agradarse a sí mismo, sino agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Persevera, vence obstáculos, aunque vengan pruebas, aunque vengan necesidades, tú permanece en la milicia, permanece como soldado. Si está lloviendo, si está tronando, permanece como soldado. Si tienes que estar ahí de noche, de día, horas enteras, permanece como soldado. Persevera. La vida del creyente debe ser una vida de perseverancia en la fe, de crecimiento en la fe, de servicio a Dios. No es temporal, no es un trabajo temporal, es una decisión para toda la vida. No es una decisión emocional, solo cuando tenga la emoción y sea tan fuerte que tenga deseo de seguir. No, es la perseverancia. Cuando no tengo ganas, cuando los obstáculos son difíciles, cuando no tengo ánimo, esfuérzate, dice en la gracia. Es para siempre. Es una decisión no de un día, de una semana, de unas horas. Es una decisión para siempre. Como buen soldado, el buen soldado permanece. Se ha enrolado en el ejército, está siendo entrenado para servir a su nación o a su ejército, a sus jefes, a sus superiores. Se ha entrenado para eso, sufre, se somete, permanece y va a crecer en su vida física, en su vida de disciplina, en su vida personal. Va a haber crecimiento. Entonces todo esto Pablo lo está comparando con la vida espiritual. Está diciendo allá en Corintios, está firme en la fe. Crece siempre, todos los días, permanece en él. Está firme, constante. Y compórtate en esa constancia, en esa permanencia, como un soldado de Jesucristo.
pero no solo como un soldado, como un atleta. Dice, porque el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta tiene que luchar, esforzarse, perseverar en muchos aspectos de su vida, sacrificar para lograr un objetivo que es cumplir o competir y ganar en aquella disciplina en la cual se haya preparado. Y está comparando nuevamente con la vida espiritual. Lucha como un atleta, abstente de muchas cosas, esfuérzate, disciplínate en muchas cosas, sé perseverante y vas a ser coronado. De otra manera no se puede coronar legítimamente aquel atleta o aquel creyente que no se esfuerza, que no permanece, que no persevera. Y dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y pasan semanas, días y semanas y meses quizás entre trabajo y trabajo y trabajo antes de cosechar, antes de recibir resultados, antes de tener fruto de su trabajo. Permanece ahí y corre el riesgo de una inundación, corre el riesgo de plagas. Sin embargo está ahí cuidando, siendo perseverante. No deja la semilla y la olvida. Está ahí todos los días tratando de cuidar lo que ha sembrado, buscando cosechar un fruto. Entonces dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estos pasajes que hemos leído tienen que ver entonces con la perseverancia y el fruto de la perseverancia. Yo quiero pedirles, hermanos, que ahí en su hogar comenten qué tan perseverante eres, qué ha frenado tu perseverancia. Si no has sido perseverante, ¿por qué no eres perseverante? ¿Qué es lo que te ha detenido a ti? Quizás han pasado días, quizás han pasado semanas o años incluso, y no has sido perseverante, no has sido permanente en la fe. Has sido vacilante y has cosechado el ser vacilante. O a lo mejor has permanecido, a lo mejor has sido perseverante y has cosechado el ser perseverante. Comparte con los que están allá a tu alrededor, en tu familia, los frutos de tu perseverancia, el testimonio de tu perseverancia. Pero también podemos compartir los fracasos, las veces que nos hemos detenido, que la lucha ha sido fuerte, los obstáculos muy grandes, difíciles de vencer. Incluso también si hemos sufrido derrotas, si nos hemos detenido y hemos pagado la consecuencia de detenernos. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué es tan difícil perseverar? Hay muchas razones para ello. Una de las razones, yo creo, si hablamos en términos general de la perseverancia, tiene que ver con hábitos. Hábitos de no ser perseverante, de no ser disciplinado. Tenemos malos hábitos y eso lo llevamos a la vida espiritual. La pereza, la inestabilidad emocional, la insatisfacción, cosas en el corazón. O sea, hay cosas que nos estorban, malos hábitos, ideas equivocadas en nuestra mente, formas de pensar equivocados. Pero si hablamos en el aspecto espiritual, es una lucha espiritual. No quiere decir que no tengamos malos hábitos, tenemos malos hábitos quizás, pero es una lucha espiritual entre creerle a Dios en el crecimiento espiritual, en mi carácter como creyente. Es una guerra, es una lucha. Debo sobreponerme a la adversidad primero de mí mismo, o de mi forma de ser, de mi incredulidad, de mis pensamientos, de mis luchas internas, de mis malos hábitos. Debo sobreponerme a eso en el nombre del Señor, echar mano de la gracia de Dios, esforzarme en esa gracia y entonces empezar a disciplinar mi vida, a someter mi vida. Y es una guerra, repito, porque somos capaces de disciplinar nuestro cuerpo, a veces, por ejemplo, para esforzarnos en trabajar, pero no para buscar a Dios. Es una guerra espiritual. Sin embargo, debemos aprender también a vencer nuestros malos hábitos, a tomar buenos hábitos. Nos cuesta tanto trabajo perseverar a muchos. Otros ya están perseverando desde hace tiempo y han crecido y tienen fruto. Pero otros quizás no hemos sido tan perseverantes. Tenemos que aprender a ser perseverantes. No es cosa de proponérmelo, es cosa de depender de Dios, de no perder de vista que tenemos la victoria a través de Jesucristo. Bueno,
es un tema que yo quería compartir, pero también es una decisión que tenemos que tomar, ser perseverantes en la fe. ¿Has sido perseverante en la oración? ¿Has sido perseverante en la lectura de la palabra? ¿Has sido perseverante en cambiar los malos hábitos que tenemos? ¿Has sido perseverante en tu comunión con el Señor? ¿Has sido perseverante en aquello que necesita ser cambiado en tu familia? ¿Aquellas decisiones que has tomado? Somos algunos quizás nos ha faltado ser perseverantes. Pero bueno, gracias a Dios, si tú has perseverado, compártelo con tu familia y los frutos de esa perseverancia. Y si hemos sido aquellos que no han perseverado, también podemos compartir los resultados de no perseverar, las luchas, las pruebas, los fracasos. Pero por sobre todas las cosas, hoy tomemos una decisión juntos. Tomémonos de la mano y pedámosle a Dios que nos dé la capacidad de perseverar en la gracia y podamos crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice Pablo, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hagas, siendo perseverante en la búsqueda de Dios, en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios, no faltará la recompensa, la bendición. Hagámoslo, hermano, en el nombre del Señor. Yo te invito a hacerlo, pero también oremos juntos, pidámosle a Dios juntos que nos ayude a ser perseverantes. Vamos a orar. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón primero, Señor, porque debiendo ser maestros a causa del tiempo, debiendo de perseverar a causa de nuestra fe, debiendo ser obedientes, servirte, obedecerte en todo, permanecemos en el mismo lugar muchos. Pero antes queremos darte gracias por aquellos que han permanecido, que han perseverado, que han buscado tu rostro, que han sido disciplinados en su vida espiritual, porque fruto han tenido de ello. Y te damos gracias por la vida de ellos, porque son una bendición para sus familias, son un ejemplo para nosotros también. Señor, el ver el crecimiento, la obra tuya, lo que tú haces. Sin embargo, confesamos, Dios, que habemos algunos que nos hemos detenido. Algunos hemos dejado de creer quizás. Algunos nos hemos dejado vencer por la pereza y en algún otro aspecto por el desánimo, Señor, por los malos hábitos. Algunos nos hemos dejado llevar por la emoción, Señor, y hemos dicho ser perseverantes, pero no lo somos. Te rogamos, Padre, que nos perdones porque nos falta ser formados como en ese carácter de la perseverancia. Te rogamos que sea una señal de crecimiento la perseverancia, de fe genuina, de confianza en ti la perseverancia. Señor, gracias por aquellos hermanos que han permanecido durante muchos años y algunos de ellos los hemos visto partir, pero siendo fieles, siendo constantes, estando firmes. Ayúdanos, Padre, a nosotros también, hoy que estamos todavía delante de ti, ayúdanos a permanecer, a ser constantes hasta el último día de nuestra vida, hasta el último aliento, Padre, y que un día podamos presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que nos fortaleciste, que nos guiaste, que nos ayudaste y que nosotros tomamos la decisión también, Señor, de someternos a ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo, bendícenos, Dios, y seamos una iglesia perseverante en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias en esta hora te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les recomiendo nuevamente, hermanos, comentemos entonces ahí en nuestro hogar, aprovechemos este tiempo y oremos juntos también y apoyémonos en toda decisión que tomemos hoy en esta tarde. En el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga.